Terminó la primera fecha del Mundial y ya pasó de todo. Ya tuvimos goleadas, ya tuvimos decepciones, ya tuvimos candidatos al Mundial que arrancaron muy bien. Otros partidos que tuvimos decepción, algunos otros resultados que nadie esperaba. Ya me adelanto y digo que estoy podrido de esos partidos que nadie se esperaba porque me recagaron el pro de hermano. Así que bueno, hoy vamos a estar repasando todos los partidos, todos los mejores momentos que fue dejando esta primera fecha y qué podemos ir esperando del Mundial. Ya sé. Recién arranca, pero ya va dejando algunas señales. Bueno, a ver, rápido. El Mundial arrancaba ya con México, Sudáfrica. Se reeditaba ese partido de apertura que fue en Sudáfrica 2010. En aquel momento fue 1-1. Yo mi pro me la jugué y dije, bueno, jugué a la mística, loco, ahí, a las teorías conspiranoicas. Me salió como el culo. Terminó ganando México 2-0. Dio la talla de local. Yo creo que se entonó con la gente también en México. Lo terminó ganando bien. ¿Puede ser uno de los candidatos a quedarse con el grupo? A mí me parece un montón decir eso. Yo creería que es más Corea, para mí, por nivel, por jerarquía, por lo que mostró en el partido contra Checa. Se va a definir mucho en la segunda fecha que van a estar jugando ahora entre ellos dos, pero México no jugó mal, es verdad. Por otro lado, Sudáfrica dejó mucho que desear, es la verdad también. No jugó muy bien Sudáfrica, de hecho hasta tuvo 2 expulsados, por eso también se terminó abriendo un poco el partido a México. Y sobre el final le terminaron expulsando a Montes, el central de México, que para mí la va a sufrir. Bueno, después terminaba convirtiendo Jiménez, su buen delantero que tiene México, es verdad. Ya está un poco grande, pero es un buen delantero de todas formas que tiene el conjunto mexicano. Siguiente partido, Corea del Sur, República Checa. Yo dije, los coreanos le van a pasar un paseo bárbaro, la verdad, pero no. No terminó siendo así, de hecho terminó dando vuelta. Un partido interesante de todas formas de Corea del Sur, que tiene buenos jugadores. Bueno, la tiene Son, entre ellos. Son maquinitas. Y lo que mostró República Checa por el otro lado, o Chequia, no sé por qué, creo que se le tiene que decir así, no sabía, que lo que tiene es buen juego aéreo, muy buen juego aéreo que tiene República Checa, la verdad, buena altura, ojo con ese equipo que puede aprovechar ese lado, pero después, sacando eso, no me mostró más. Siguientes partidos, los otros dos partidos inaugurales que todavía faltaban, el de Canadá y el de Estados Unidos, el de Canadá por el grupo B y el de Estados Unidos por el grupo D. Bueno, el empate de Canadá con Bosnia. A Canadá ya lo veníamos viendo no solo el Mundial pasado, sino también en la última Copa América que ganó Argentina en Estados Unidos. Y es un equipo interesante. Tiene jugadores rápidos. Lógicamente dentro de sus figuras está Alfonso Davies, pero otra vez llega sin poder disputar por ahora o sumar minutos. Yo creería que ya en el segundo partido lo vamos a tener. Pero de todas formas es un equipo que tiene velocidad, es bastante vertical. Y por el otro lado, Bosnia, que yo creo que tiene algo muy parecido con República Checa. Buen juego aéreo, son duros, pero no salió del empate en uno entre Canadá y Bosnia. Dejó el grupo muy abierto a que pueda pasar cualquier cosa. Porque no solo eso, sino que en el grupo B, el sábado terminó jugando Qatar-Suiza. Acá yo dije, Qatar-Suiza, dale, déjate joder. Suiza le va a pegar un paseo, pero paseo bárbaro. No. Lo cagó a pelotazo, pero se terminó empatando Qatar sobre el final. Y sí, o sea, vos lo podés pelotear, pero si no metés los goles, es ley del fútbol. Es ley del fútbol. Si no convertís, te mocan. Bueno, sin irme del viernes, terminaba jugando después Estados Unidos-Paraguay. Acá se empezó a dar las primeras sorpresas, creo yo, del Mundial. Muchos desde acá de Sudamérica veíamos a Paraguay como un equipo que podía llegar a, bueno, a dar el batacazo, a ser un equipo difícil de ganarle, duro, complicado. Y no solo eso, sino que el partido inaugural era contra Estados Unidos, un Estados Unidos de Pochettino que la verdad venía siendo hasta cuestionado. Y yo dije, el Paraguay de Alfaro lo va a salir a comer a Estados Unidos, le va a comer los tobillos, ¿sí? No, 4-1. Terminó ganando Estados Unidos contra Paraguay. Increíble. Yo, la verdad, cuando me estaba viendo el partido me quedé. Ahora, fue un Estados Unidos que arrancó con una intensidad bárbara el partido. Y acá es donde voy a poner el primer paréntesis de los momentos de este mundial. Muchos están haciendo crítica del cooling break, esta pausa de hidratación que, a ver, es como que tengo mi pensamiento, mi opinión dividida. Por un lado, está bien porque en su momento me acuerdo de que los jugadores pedían y reclamaban que haya un parate por el tema de las temperaturas altas y la hidratación. Ahora, por el otro lado, no me gusta mucho lo que se está haciendo, porque ya no se fijan en la temperatura, sino que ya lo hacen estandarizadamente
la pausa de hidratación o el cooling break. Y ya no me está gustando. No solo eso, sino que lo están aprovechando comercialmente, porque ahora ponen publicidades que duran esos 3 minutos de pausa de hidratación y ya me parece un poco invasivo y ya lo están aprovechando demasiado. A ver, nosotros de este lado, en Conmebol pasó ahora en esta fase de grupos de Copa Libertadores, por ejemplo, que se está haciendo, pero se deja el audio, en Sudamericana también, se deja el audio de los entrenadores, de los equipos cuando dan esa charla, algún ajuste, algún arreglo, y no está mal, eso está bueno, dentro de todo era lo único positivo que se le podía sacar. Quizá para los equipos podía ser un poco invasivo, pero de todas formas para el espectáculo, para el que le gusta el fútbol, está bueno escuchar esas charlas que se tienen o esos arreglos, porque de hecho, si ven uno de los partidos de Boca en el fase de grupo terminó pasando. Ahora, esto que se hace del cooling break con las publicidades, no me gusta nada, no banco. ¿A qué iba con esto del cooling break? Ah, sí, bueno, que es una de las cosas a destacar dentro de esta primera fecha, de este mundial, primer mundial que se hace también. Ya empezó también el abucheo, lógicamente, por parte de la gente que no le terminó de gustar para nada. Otra cosa a destacar, que esto yo la tiro. Agárrenla el que quiera, pero esto háganlo clip y en un par de años, o no tanto, quizá en unos meses, van a estar hablando de este video. El equipo que entrene físicamente, tácticamente los partidos y dividiéndolos por 4 cuartos, o sea, el primer cuarto hasta el primer cooling break, el segundo cuarto hasta el entretiempo y así, el segundo tiempo lo mismo, ese equipo que sepa cómo jugar los partidos con esa estructura de partidos que ya lo vamos a tener. Estoy diciendo una obviedad, ¿no? Pero digo, desde la cuestión física, ese equipo la va a pegar. Yo creo que esto del cooling break es algo que viene a cambiar un poco bastante la estructura de los partidos, del fútbol como lo estamos viendo. Puede ser un poco polémico. Acá va al lado por donde yo lo veo positivo. Hace unos años estuvo hablando y lo habló, me acuerdo, Gerard Piqué, que se quejaba de cómo con las redes sociales y cómo se está viendo los partidos a nivel espectáculo, él decía que ya la gente joven, los de ahora, y arranca el partido y a los 10 minutos ya están mirando el celular. Lo cual es una realidad. ¿A quién no le pasa? A vos te pasa seguro. Arranca un partido y ya a los 3 minutos estás en Instagram, estás en TikTok. A lo que voy es, no está mal de última aprovechar esto de los parates, de los cortes, para que no sea tanto en un partido. Hay partidos que de hecho ya se tornan bastante tediosos y ya casi que piden ir al entretiempo los jugadores. Entonces digo, esto del cooling break no me parece tan malo. Para el fútbol, digo, en cuestión de espectáculo. Me parece interesante. Ahora, que le saquen el provecho para hacer plata, para hacer publicidad y demás, eso no me gusta un carajo. O sea, la verdad, dejen el micrófono, dejen escuchar a los técnicos, algún arreglo y demás, y eso está muy bueno. No lo harían en todo el estadio, pero sí para por lo menos la gente que ve por televisión, los que mismo, voy al caso del fútbol argentino, pagan para poder ver los partidos de liga. Me parece algo que se le puede dar al público una variante interesante. Bueno, ahora sí, me voy al partido quizá uno de los más esperados de la fecha 1, Brasil-Marruecos. Acá se podía dar cualquier cosa. Por lo que mostró Marruecos el mundial pasado, ya una de las sorpresas del mundial pasado, hoy creo yo que ya no es sorpresa. Hoy Marruecos es una selección respetada, creo. Y por el otro lado, Brasil. Sí, lleno de figuras, Ancelotti en el banco, pero vienen de caída Brasil. Llegó un Ancelotti con todo lo que significa, no solo Ancelotti, sino que a Brasil lo dirija un técnico extranjero, que no es brasilero, es muy fuerte. No solo eso, sino que esté disputando un mundial. Entonces, creo yo que Ancelotti tiene esta misión de prácticamente levantar a un muerto. Se rodeó de figuras, sí, lógicamente, se rodeó de figuras. Un Vinicius como una estrella principal y ya tenía esta prueba de fuego que es contra Marruecos. Bueno, un partido que rápidamente lo empezó ganando Marruecos, de hecho, de ida y vuelta, muy interesante el partido. De a ratos también tenía una estructura muy buena, un bloque defensivo muy sólido, muy corto Marruecos para hacerlo, para obligarlo a Brasil a jugar por fuera, que no filtre. La verdad bastante interesante desde el lado táctico de Marruecos y un Brasil que se dedicó más a, bueno, depender de sus figuras e individualidades, que la verdad que no brillaron para nada, ni Rafinha, ni Vinicius, a pesar del gol del empate de Vinicius, que fue toda de él, pero creo yo que de todas formas le falta algo, a Brasil le falta algo, le falta más mediocampo, le falta un 9 de jerarquía. No es un equipo que sienta que puede ser candidato. Por lo único que se le podría dar alguna chance de ser candidato a Brasil es por la chapa que tiene, por ser pentacampeón, por la historia que tiene Brasil.
Hago paréntesis que estos jugadores no tienen nada de toda esa historia de Brasil, ¿eh? Salvo Neymar, el resto, nada. Cierro paréntesis. Es por lo único, por la camiseta. Después Brasil no tiene nada. No tiene nada para ser uno de los candidatos. No me demostró nada. De hecho, quizás hasta con un poquito más, Marruecos se lo podía haber llevado el partido, pero creo que fue un justo empate. Otra de las sorpresas que a mí me pareció dentro de lo que fue esta primera fecha fue Haití-Escocia. Yo pensé que Escocia le iba a pegar un paseo bárbaro a Haití. Pensé que Haití iba a ser la cola juguetona de este mundial. Pero bastante sólidos, ¿eh? Bastante sólidos. Apenas ganó 1-0 Escocia, no estuvo mal. Bueno, seguimos con el grupo D, yo ya hablé de un poquito de Estados Unidos. El turno de Australia, 2-0 a Turquía. Este sí me pareció una de las sorpresas. Yo creía que Turquía era lógicamente un mejor equipo, que de hecho dominó a Australia desde el juego y desde las chances, porque tuvo un montón de chances Turquía, pero no las capitalizó. Australia aprovechó las pocas que tuvo. Y bueno, listo, chao. Te la mando a guardar, papi. ¿Qué le siguió después? Y ya nos metemos en el grupo E. Bueno, la goleada de Alemania a Curazao. Lógicamente totalmente esperable. La goleada, no voy a decir que no. Pero lo que sí fue una sorpresa fue el gol de Curazao. En su momento lo empató Curazao. 1-1. La verdad que ahí termina de pegar una sorpresa. Espero que nadie se haya esperanzado de que podía pasar algo, ¿no? Pero bueno, ya meterle un gol a Alemania para Curazao es bastante. Es bastante. Después se venía un partidazo. Países Bajos, Japón. 2-2. Buen empate. Otro de los partidos que por lo menos yo estaba esperando. Muy buen partido. Muy buen partido. Mucho fútbol por abajo. No solamente por lo que sabemos que hace Países Bajos, sino también por lo que fue Japón, que se mantuvo, que lo intentó hasta el final y logró el empate. Fue un muy buen partido en un grupo complicado como es el grupo F, porque está Japón, está Países Bajos, está Túnez y está Suecia. Un Suecia que, creo yo, y lo voy a decir firmemente, de los europeos fue el mejor. De los europeos fue el mejor, casi que diría una sorpresa, porque no me esperé que sea tan bueno Suecia. La verdad, la delantera que tiene es temible. Con Isaac y Gyökeres, espectacular la potencia que tienen, la verticalidad, la rapidez que tienen para definir, para convertir. Muy buen equipo Suecia, la verdad, a tenerlo en cuenta en este mundial. Bueno, no quiero dejar ahí en el medio el partido de Costa de Marfil y Ecuador. Hasta ahí otra desilusión para el fútbol sudamericano. Ecuador. Creo yo que como Paraguay todos esperaban que gane, que tenga un buen arranque, por lo menos un empate. Pero termina siendo una derrota y sobre el final que la verdad que... Sí, no quiero decir que dolió, pero sí, un poco sí. Yo sentí el partido de Paraguay y el de Ecuador es como que siendo argentino de todas formas me dolió. Como si fuese que hubiese perdido Argentina. Pero sí, realmente no creer que no lo hayan ganado. Era un partido, sé que era un partido difícil contra Costa de Marfil, un partido muy físico, pero que lo podía de todas formas llevárselo Ecuador. Bueno, ya el lunes, en esta semana, este arranque de semana, nos despertábamos todos con una sorpresa increíble. Nos despertábamos. A ver, fue el primer partido, digo, se entiende. España 0, Cabo Verde 0. Qué recarajos. Bueno, todo el mundo esperaba, lógicamente, que iba a golear España, ¿no? Sí. Pero no terminó pasando. ¿Cómo explicar este partido? Creo que el principal culpable de ese resultado termina siendo Luis de la Fuente. Luis de la Fuente lee mal el partido de antemano. Yo entiendo que no llegaba plenamente para el primer partido y siendo un primer partido que, lógicamente, lo iba a jugar como, hasta te diría, con suplentes. Pero digo, entiendo que no llegó bien físicamente Lamine Yamal. Ahora, no podés plantear un partido sabiendo que se te van a encerrar atrás, que vas a dominarlo, porque era lógico de entrada, las posturas de los dos equipos, y no tener extremos. No tenés extremos. Todo juego interno. ¿Cómo querés entrar, flaco? A ver, el bloque defensivo de Cabo Verde fue excelente. Fue bárbaro, no tuvo fallas. De hecho, una sola falta le concedió a España, lo cual eso también habla de lo aplicado que fueron para marcar, pero por el otro lado España no se le cayó una idea. Tuvo chances, sí, bueno, sí, lo gigantó un poquito al arquero de Cabo Verde, sí, pero para eso está. Pero tampoco fueron llegadas o pelotas que tapó que decís imposible de tapar. No, son remates que le han llegado a las manos, a la ubicación donde estaba el arquero, tampoco supieron definir. Entonces creo yo que España se puede decir que si bien falta mucho, yo ya sé que falta mucho, pero se puede decir un poquito que España fue un poco de decepción. ¿Que entró sobrado? También puede ser que entró sobrado. Pero bueno, en un partido que de vuelta no pusiste extremos, te diste cuenta en el segundo tiempo, lo pusiste a Yamal. Bueno, Nico Williams entró muy sobre el final, pero
Pero la verdad que preocupante, por lo menos desde ese lado, cómo leer el partido. En la próxima fecha, la verdad que España se juega muchísimo, sabiendo que en la última probablemente se cruce con el más difícil, que es contra Uruguay. Ese va a ser un partidazo, ¿eh? La fecha 3 del Grupo H, ya le digo, no me lo pienso perder por nada. Ni aunque se me muera un familiar. Viernes a las 9 de la noche, ya lo voy diciendo, así que váyanse agendando. No se me muera nadie. Mis amigos no me digan nada. Yo ese día no existo. Bueno, partido que le siguió en ese grupo H, lógicamente era Arabia Saudita-Uruguay. Los dos sabiendo que podían ganar y quedar primeros y ya empezaron a mirar a todos desde arriba. No supieron aprovecharlo ninguno de los dos. De hecho, estuvo bueno porque se jugó de palo a palo. O sea, iba Arabia, atacaba Arabia. Después lo atacó varias veces Uruguay. Lo empezó ganando Arabia. Después lo empató la Celeste. La verdad fue un lindo partido. Muchos se quedaron con la sensación. Comparto también con los uruguayos que regalaron el primer tiempo. Que no lo jugaron con mucha actitud. Y los cambios, empezó a darle un poco los cambios Bielsa para modificar un poco el partido. Me terminó gustando después lo que hizo Uruguay, pero se quedó sin tiempo. Creo yo que si le daban 10 minutos más lo ganaba, tranquilamente. Y bueno, después estuvo Bélgica-Egipto e Irán-Nueva Zelanda. Bueno, el partido de Bélgica-Egipto, lógicamente todos esperaban que por la jerarquía de Bélgica lo pueda ganar. Por otro lado estaba un Egipto de Salah que no fue el mejor partido de Salah, pero de todas formas viene un equipo interesante. Y bueno, Bélgica es Bélgica. Qué sé yo. No jugó muchas individualidades, eso es lo que me llamó la atención. Bélgica, teniendo a Doku, no jugó mucho la individualidad, el mano a mano. Eso fue bastante particular. No solo eso, sino que también hasta este partido de Bélgica-Egipto, digo hasta ese porque Irán y Nueva Zelanda sí se fajaron lindo. Pero hasta ese partido y sacando el primer partido de apertura de México-Sudáfrica que hubo expulsados, hasta ahora venía siendo una fecha muy limpia, muy pocas faltas, poco trabado, pocas amarillas. Hubo varios partidos que terminaron sin amarilla para ninguno de los dos equipos. Y eso, a ver, lo entiendo de un lado que no se quieren cargar de amarillas y para no perderse los siguientes partidos, los jugadores y demás, pero al mismo tiempo me llama un poco la atención. No me termina de gustar eso. No me termina de gustar. A mí me gusta a veces que se den partidos trabados de amarilla, con intensidad. No me gusta que haya tanto juego. Hablando de haber tanto juego, los árbitros dejan jugar bastante, ¿eh? Vieron que hay algunos choques que suelen cobrarse en las ligas, que cubren la pelota, se tiran y cobran. No, acá no. Acá dejan jugar bastante. Es una buena bajada que les dieron a los árbitros. Bueno, para los que nos quedamos despiertos el lunes a la noche, Irán-Nueva Zelanda, muchachos. Qué partido que se perdieron. Fue espectacular Irán-Nueva Zelanda. No sé cómo explicarlo. A ver, fue muy bueno. Fue un empate 2-2. Se dio de todo. Lo pudieron ganar cualquiera de los dos. Bien Nueva Zelanda. La verdad que... A ver, fue un partido donde también empezó a darse errores. Porque se daban pocos errores. Hay muchos partidos que se dieron que se daban pases seguros para no errar. Y acá o sea, se jugaron bueno, tengamos errores, vayamos de ida y vuelta. Estuvo muy bueno el partido, lo reflejó así el resultado 2-2. Se dio un hecho que creo que nadie le prestó atención. No solo que, lógicamente, Irán está puesto el ojo en lo que es... bueno, toda la cuestión política, la guerra y demás. También con lo que le están haciendo al plantel de Irán, esto de no poder estar por fuera de los partidos en suelo estadounidense. Sino que en el gol, en el segundo gol de Irán, el jugador festeja. Es un animal. Festeja así, tiró un par de tiros a la tribuna. No, fue espectacular. A ver, por favor, búsquenlo. A mí me pareció cine, absolutamente cine. No voy a agregar nada más. Bueno, el martes se daba otro de los partidos importantes, ¿no? De los platos fuertes también de la primera fecha, con Francia-Senegal, 3-1. Un equipo francés que sí, lógicamente, dio la talla y no fue un partido menor que justamente fue Senegal, que también es un equipo difícil, muy físico, rápido. Pero Francia, la verdad que de a ratos es como que me dio la sensación de que dio la talla de haber estado en la final del Mundial pasado y ser uno de los grandes favoritos en este Mundial, pero me dio mucho la sensación de que depende un poquito de su jerarquía de los delanteros. Depende bastante de Mbappé, depende de Olise. El parado táctico es algo que no me termina de convencer. Por lo menos el primer tiempo, que fue los peores minutos de Francia. En el segundo ya lo terminó pasando por arriba a Senegal. Pero en el primer tiempo, Deschamps no leyó bien el partido. Puso 4 delanteros. Puso a Doué, a Mbappé, a Dembélé y a Olise. 4 jugadores que para mí tienen las mismas características. Son jugadores rápidos, que sí, te desequilibran
desde una gambeta y el mano a mano, pero no hay diferencia entre ellos cuatro. Dembélé quizá es el jugador que en el último tiempo, gracias a Luis Enrique, demostró poder adaptarse bien a un equipo, a hacer otra función que ser ese típico extremo gambeteador o rematador, y supo ser otra cosa Dembélé. Ahora, en este partido, desdibujado Dembélé, prácticamente ni la tocó. Un mediocampo que yo tuve la sensación de que Francia extrañó a Griezmann. Lo extraña a Griezmann, necesita un jugador de esos inteligentes, armadores, que entienden el momento del partido cada minuto. No lo tiene. Hoy lo tiene solamente a Tchouaméni y a Rabiot en el medio. Y para mí después en la defensa me dio la sensación que Francia es una tanga. Es una tanga. Francia y Alemania también, abajo me parecen una tanga. Centrales lentos, bueno, salvo por Upamecano en Francia, pero en Alemania muy lento. El único gol de Senegal casi que se lo hace sin ganas. Se lo hizo sin ganas. Pero ya sabía que iba a perder Senegal. Pero bueno, desde la jerarquía de Mbappé y un arreglo táctico que hizo con Olise, mandarlo más al medio en vez de extremo, es donde empezó a cambiar de partido para Francia. Después no me pareció un partido deslumbrante, sí, lógico. Son esos jugadores, los delanteros que tiene Francia, que a la mínima que tienen, y sí, te la mandan a guardar. Tienen una jerarquía excelente, eso sin dudas. Bueno, le siguió Noruega e Irak, todos los ojos puestos en ese tridente de ataque, yo siempre lo vengo diciendo, entre Haaland, entre Odegaard, entre Sorloth. Bueno, son esos jugadores que tienen esa jerarquía, tienen esa talla. Haaland terminó demostrando con un doblete, así que nada, mucho que hablar, no se puede. Irak tampoco fue un rival para Noruega. Así que bueno, se le complica a Senegal en ese grupo, porque ya Noruega y Francia ya los estaban mirando desde ahí arriba. Y cerró el martes, bueno, Argentina, creo yo, de los grandes candidatos. No lo voy a candidatear como el único porque, bueno, es fútbol, se puede dar cualquier cosa. Pero creo yo que Argentina termina siendo un 3-0 demoledor, un hat-trick de Messi en su partido 200 con la selección, marcando su 16º gol y convirtiéndose junto a Klose, el máximo goleador histórico y todavía por partidos por jugar de mundiales, en su 6º mundial. La verdad que, qué sé yo, que aclarar de Messi, es una locura. La verdad que hablo de Messi y no sé. Es increíble. Por lejos, el mejor deportista, no solamente digo futbolista, el mejor de fútbol ya está, ya le pasó el trapo a todos. Para mí, pueden ponerme lo que quieran en los comentarios, pero le pasó el trapo a todos, a absolutamente todos. Miren los números, nadie se mantuvo 18 años siendo el mejor, chicos. 18 años, a ver si se entiende. Algunos duraron 5, 6, quizá 10 años, 18. La verdad que una locura. Para mí tiene que cambiar el nombre de fútbol y ponerle Messi. Vamos a jugar a Messi. Este es el Mundial Messi. No sé. La verdad que es una locura lo que hizo. Y es nuestro, loco. Es nuestro. Pero bueno, yendo al análisis de Argentina. Bueno, una selección, ¿qué se le puede decir del campeón del mundo? En varios llegan en mejores momentos que lo que fue el 2022. Un Messi que le gana el paso del tiempo, absolutamente. Que una Argentina que sabe pasar los momentos de partido, entiende y creo que yo es la selección, ahí sí digo, la selección más inteligente de todas. Sabe pasar cada momento, sabe cuándo dominar, sabe cuándo replegarse y esperar al rival y pasarla mal. Creo yo una de las declaraciones que dijo Alexis McAllister da justo en la descripción que estoy diciendo, que dijo que no se le caen los anillos por pasarla mal en cierto momento del partido, para en este caso contragolpear. El tercer gol llegó desde un contragolpe. Por eso digo, siento que Argentina es un equipo muy inteligente que sabe cuándo pasar cada momento de partido, lo hace bien y en cada faceta del juego gana. Desde la jerarquía de cada jugador, bueno, yo muchos en mis redes también pueden seguirme en Gallo Bostero en todas las redes, en TikTok, Instagram y en Twitter. Pero es básicamente lo que yo opino. También yo decía mucho esto de Rodrigo de Paul, la importancia de este tipo y mucho que se criticó en su momento a De Paul yéndose al Inter de Miami a retirarse. Yo no noté para nada eso. Al contrario, dije, si se mantiene corriendo este tipo, ya está. No necesita otra cosa Argentina. Argentina, de hecho, los argentinos lo destacamos. El juego de Rodrigo de Paul por la marca, por correr, por ser intenso, que es lo que necesita ese complemento de ese mediocampo. Y creo yo en el Inter lo termina haciendo. O sea, y es lo que justamente necesitaba el Inter Miami, parece, para la llegada, en su momento que llegó De Paul. Así que bueno, Argentina dentro de una de las máximas candidatas, sin dudas. Después terminó jugando Australia-Jordania para completar ese grupo. Veremos próxima fecha, Argentina-Austria. Va a ser un partido clave.
Vamos a ver qué tiene Austria también. Se va otra de las sorpresas. Portugal-Congo. 1-1. Bueno, la verdad que increíble. Lógicamente inesperado. Un Portugal lleno de estrellas. Lleno, absolutamente lleno. Con algunos campeones. Tres campeones de la última Champions en PSG. ¿Qué diría que iba a empatar con el Congo? Que de hecho fue tanta la sorpresa que había minutos de partido donde el Congo le jugó de igual a igual. Varios minutos le jugó de igual a igual. En un partido lo empezó ganando Portugal y yo dije, listo, ya está, acá ya arranca la danza de goles. Y no, se empezó a animar el Congo de a poquito, hasta que sobre el final del primer tiempo se lo termina empatando. Bueno, después terminó de a ratos peloteando a Portugal en el segundo tiempo, animándose, pero la verdad interesante. El Congo en uno de los pocos equipos que vi que defendían con el línea de 5. Pocos equipos que lo vi. Bueno, siguió un partidazo después Inglaterra-Croacia. 4-2. Lógicamente una Croacia que ya no es lo mismo de hace unos años, si bien sigue esa camada y actualizándose con algún o con un par de jugadores, pero no llega a ser esa jerarquía que supo tener. Por citar algún ejemplo, Modric, que sin desprestigiar a Modric, que a mí me parece un jugadorazo, pero ya 41 años no es lo mismo, contra una Inglaterra que tiene tres equipos básicamente, por la jerarquía. Después en el juego, bueno, se ven algunas cosas que tendría que ajustar, pero creo yo que es una Inglaterra que independiente. Si hace unos años yo una vez dije que en una Eurocopa Inglaterra era dependiente de Bellingham, hoy depende mucho del nivel que está teniendo este año puntualmente Kane, líder absoluto, es un delantero de la puta madre, no estoy descubriendo nada. Hace todo en Inglaterra, hace todo. Defiende, arma, ataca, define. La verdad que un delantero excelente. Pero creo yo que Inglaterra no sale de eso. No es más que lo que pueda llegar a ser Kane. El resto de los jugadores, si bien lógicamente tienen jerarquía, pero no siento que puedan llegar a hacer algo distinto. A ganar un partido, por así decirlo, ellos solos. Veremos Inglaterra con lo que resta de las fechas. Lógicamente, se sacó uno de encima, un plato pesado como Croacia, no lo niego, pero bueno, para mí el Mundial de Inglaterra arranca en 16avos, ahí veremos de qué está hecho. Bueno, siguió con Gana Panamá, lo terminó ganando Gana sobre el final. Buen partido también, ¿eh? Me gustó, fue un buen partido interesante, creo que los partidos que más disfruté. Pues fue de igual a igual, varios minutos de partido donde había errores, no había un favorito. Quizá Gana para mí era el más favorito, pero Panamá se terminó plantando bien. No, fue un partido interesante, se lo podía llevar cualquiera de los dos en el final. Pero bueno, terminó ganando Gana. Y el último partido para cerrar la fecha, Colombia-Uzbekistán, no hubo sorpresas, se dio la lógica, al fin, al fin se dio la lógica en esta primera fecha del Mundial. Lo terminó ganando Colombia, dio la talla a Colombia, un Uzbekistán que no tiene nada, absolutamente nada, contra Colombia que, a ver, el gol de Uzbekistán, la verdad que, déjame decir que fue, qué desear. Dejó que desear mucho el arquero colombiano, ¿eh? Sacando eso. Fue un remate espectacular del delantero de Uzbekistán. Pero bueno, un Colombia que sí, se candidatea para ser uno de los primeros del grupo, especialmente por ese empate inesperado de Portugal. Se empieza a aclarar todo, pero lógicamente, si no termina haciéndose o mandándose una cagada en este grupo. Pero bueno, quedó clarísimo en esta primera fecha del Mundial, tiene una magia especial, siempre aparece una selección inesperada. Siempre aparece un jugador desconocido que termina siendo protagonista. Siempre aparece un resultado que rompe todos los pronósticos. Y eso es justamente lo que hace diferente a esta competencia. Así que bueno, quiero leerlos a ustedes. ¿Cuál fue la mejor selección de esta primera fecha? Para ustedes, ¿cuál fue la mayor decepción? Si se animan, ¿quién levanta la copa? ¿Quién termina ganando el mundial? Los leo en comentarios. Y si les gustó el video, dejen su like, suscríbanse y nos vemos en el próximo resumen de este mundial para fechados.